Resiliencia no es más que la capacidad que tienen instituciones de resistir y de recuperarse ante un fenómeno, ya sea un fenómeno atmosférico, puede ser una intensa sequía, puede ser un ataque de plagas y enfermedades a los cultivos. Como los sistemas, no solo personas y comunidades, sino sistemas en su conjunto, reciben el choque, lo absorben, tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a esas situaciones y transforman su situación para reducir el impacto que este tipo de choques tenga en el futuro. La resiliencia viene de la experiencia de la ecología y de la sociología y se está aplicando últimamente para los desastres y en el ámbito de la agricultura, para la agricultura resiliente al cambio climático. Es la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de aprovechar sus potencialidades. La resiliencia también, a nuestro modo de ver, no es solamente de los sistemas, específicamente los sistemas de producción, sino también son capacidades territoriales, capacidades de las provincias, del país, que todas en su conjunto contribuyen a favorecer una mejor adaptación a los problemas que se presentan. Vamos generalmente a la generación de capacidades, no solo mentales, sino físicas y también políticas. Los proyectos que hacen trabajo comunitario para que las comunidades tengan planes de emergencia, planes de contingencia, se preparen, sepan a dónde evacuar en casos de emergencia y sepan un poco cómo reaccionar, están muy orientados a la capacidad de absorción, es decir, de pasar el primer momento de la crisis y poder seguir adelante. El Comité de Agua es un grupo de personas que fueron seleccionadas en las comunidades para poder desarrollar el proyecto de OFAN con la distribución de tanques comunitarios y tanques de 250 litros, los pomos de 10 litros y los filtros de agua. Este grupo de personas, liderado fundamentalmente por mujeres, somos las que distribuimos el agua, la que evaluamos en la comunidad los compañeros que son muy más vulnerables. Fortaleciendo las capacidades de actores y técnicos locales para enfrentar esas situaciones de desastre. No solamente responder la emergencia, sino también para lo que sigue después. Si tenemos niños o personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad motora que tenga que andar en silla de ruedas, porque ese plan familiar se colocara, ese plano de evacuación pues se colocara a un nivel donde las personas pudieran estarlo interpretando y viendo correctamente. Desarrollar también alarmas, alertas para la población que fueran inclusivas. Visibilizar y denunciarle al gobierno nacional que no estaba tomando las medidas adecuadas mínimas de baños diferenciados para evitar la violencia sexual. Pero luego viene también la capacidad de adaptación, y la capacidad de adaptación es comprender que el riesgo existe y empezar a modificar cosas dentro de su sistema para que esto ocurra. Los proyectos, digamos, más típicos o las iniciativas más típicas en este sentido son las cosas que hacemos alrededor de cambio climático. No solamente las variedades, las razas de animales, sino el suelo, la estructura o la matriz de los sistemas. Por eso que se dice que la resiliencia se basa en la agroecología, porque la agroecología, contrario a la agricultura convencional, es la que propone cómo hacer esos diseños para buscar multifunciones. Empezamos a hacer capacitaciones y ferias de semilla con los mismos productores del municipio de Niceto Pérez, donde esto nos permitió demostrar de que con sequía podemos utilizar esas semillas y no vamos a tener un rendimiento alto como el que queremos en las condiciones climatológicas que estamos pasando, pero sí tenemos resultados, vamos a tener resultados un poquito más superiores. Y donde mayormente se dan estos problemas cuando hay desastre es en la gente más pobre, porque los que más o menos tienen, que están en término medio, pueden hacer sus casas altas, pueden hacer altillos. La casa, por lo menos la casa de mis padres tenía muy buen estado y con todo eso no resistió. Fue un huracán muy fuerte. Ahora este trabajo se nota la diferencia, es mucho más fuerte, pero todavía uno tiene ese miedo de si va a aguantar, si va a resistir. No me atrevería a decirte que cuando venga otro fenómeno nos vamos a quedar en la vivienda, pero por lo menos vamos a irnos un poco más tranquilos de que la casa puede resistir mucho mejor. Las comunidades costeras, en el caso de Villa Clara, fueron las más afectadas.
Y en este sentido hay que prepararlas, hay que trabajar con ellas, trabajar con todas las generaciones, no solo con las personas adultas, sino también con los niños, con los jóvenes, y tener en cuenta también el género en cada lugar. Tiene mucho más fortaleza, además de que el techo tiene mucho más agarre con los tornillos, porque lleva los tornillos puestos en los canales del techo, pero también en los montes de teja a teja lleva mucho más tornillos, o sea, tiene más agarre. Tengan en cuenta, es lo que le decimos nosotros al gobierno de nuestro país, de nuestra región, tengan en cuenta que no todos los territorios son iguales, que unos tienen mayor problemática para producirse los desastres que otros. Para que efectivamente nos podamos adaptar a un contexto que es de incertidumbre, porque nosotros al día de hoy, en los contextos que trabajamos, no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático ni cómo nos van a afectar. Entonces es importante que nosotros sepamos poder anticipar y trabajar y tratar de gestionar un poco ese cambio en medio de la incertidumbre. La más importante de las capacidades que queremos enfatizar es la capacidad de transformación, en donde no solamente nos interesa una comunidad con unas amenazas y estas situaciones, sino más el sistema. Es decir, la comunidad, sus organizaciones, sus autoridades locales, las autoridades nacionales e incluso el contexto global, cómo cambia las realidades de comunidades específicas para que transformen totalmente su realidad. Es decir, para que las amenazas, si bien no se pueden desaparecer, por lo menos se puedan mitigar y evitar al máximo los impactos de las comunidades, que las comunidades estén muchísimo más fortalecidas para poder afrontar estas situaciones. Se pueden generar territorios de energía positiva, territorios que lejos de depender de que le den electricidad, ellos puedan aportar a otros, puedan aportar al sistema. Cadenas productivas que lejos de demandar puedan aportar a otras cadenas productivas. La transformación del espacio comunitario, la transformación de las mujeres y los hombres que participan de estos procesos, porque trabajamos el desarrollo desde una concepción cultural. Por lo tanto, es identificar las potencialidades desde el ámbito cultural que se tiene a ese nivel comunitario, recuperar un poco las percepciones, los sentidos, las motivaciones, los intereses que tienen las mujeres y los hombres a nivel comunitario. Tiene que ver con identificar las prácticas que hoy tienen y modificar esas prácticas. Esto es un problema de diseño de la comunidad, esto es un problema de toma de decisión local, esto es un problema de empoderamiento local de sus recursos y sus tecnologías y todo para desarrollar su vida. Entendemos que las poblaciones con las que trabajamos son las más vulnerables, y vulnerables no solamente porque les ocurren desastres, sino porque son pobres, porque tienen temas de marginación, porque son las personas que más sufren de las consecuencias de la desigualdad y que adicionalmente viven en contextos de desastre. De las personas con discapacidad y las mujeres, entonces logramos un empoderamiento mucho mayor de todas sus capacidades. O sea, no es solamente que técnicos y decisores reconocieran que estaban ellos ahí, que incrementara su sensibilización hacia estas personas, sino que estas personas fueran capaces de reconocer sus capacidades y que sus voces eran necesarias. Se tomen cuidado para hacer políticas que realmente atiendan los derechos de las mujeres, los estratégicos y los prácticos. Y trabajamos también para que la mujer se fortalezca y tome unos liderazgos sociales y políticos que les permita estar dentro de donde se toman las decisiones.